El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Hoy, después de una jornada un poquito larga, el encontrarnos en torno al altar del Señor es importante. Verlos y saludarlos siempre es un placer para un sacerdote. Y más aún, reflexionar la palabra de Dios. Seamos misericordiosos. Ese es el tema central del día de hoy. La misericordia. ¿Y cómo obtener la misericordia? En esta primera lectura del libro del Deuteronomio nos dice: cumpliendo la ley, los mandamientos. Ahí, cumpliendo los mandamientos, ahí nos expresa el Señor que la misericordia empezará a resurgir. La imagen de Dios, ese primogénito que se hace presente en medio de nosotros, es el que nos invita a cumplir con esta ley. Escucha la voz del Señor, nos dice Moisés, tu Dios, que te mandó guardar los mandamientos y disposiciones escritos. Y dice, la ley tiene que convertirse en una ofrenda de amor, porque no es inalcanzable, sino todo lo contrario. La ley de Dios la tenemos en nuestras manos y la podemos tomar. Y por eso le dice a Moisés, amar a Dios es algo importante en la vida, que es la centralidad de nuestro ser. Y por eso a Jesús hoy, cuando un escriba, un estudioso de la ley, le hace una pregunta: maestro, ¿cómo podemos obtener
la vida eterna, cómo podemos obtener la salvación. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que estudias? Y entonces él responde, la ley nos dice, amar a Dios con nuestra ¿qué? Inteligencia. Amar a Dios ¿con qué? Con nuestras fuerzas. Amar a Dios ¿con qué? Con el corazón, con nuestros sentidos. Amar a Dios es parte esencial del ser humano. Amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que tienes más cercano. Tu esposo, tu esposa, tu mamá, tus hijos. ¿Quiénes son los que tienes más cercanos? Tu amigo, tu amiga. ¿Quiénes son los que tenemos a nuestro lado? Ese es nuestro prójimo. Y hoy el Señor expresa que esa misericordia se da en todos los sentidos, porque la misericordia para el cristiano no puede ser opcional, tiene que ser una realidad, hermanos. ¿Y quién de nosotros no ha escuchado la parábola del samaritano? Todos la hemos escuchado en algún momento. Y vemos cómo Jesús le dice, yo te voy a decir quién es el prójimo. Un hombre que iba camino a Jerusalén y bajó por Jericó, fue asaltado. Cuando nosotros en algún momento con los sacerdotes reflexionábamos esta parábola, decíamos, quizá el camino de Jericó era un camino peligroso. Era un camino peligroso. Pero sin embargo, este hombre, conociendo que era un camino peligroso, quiso ir por ahí. ¿Cuántas veces nosotros vamos por esos caminos peligrosos en la vida? Ese hombre sabía que arriesgaba, pero sin embargo, quizá quiso irse por ahí. Y nos narra el Evangelio que es asaltado y que casi lo medio matan. Y Jesús nos pone tres figuras. Una de ellas, un sacerdote, un hombre de Dios, que pasa y ve a ese hombre herido, quizá con dolores, pero pasa de largo porque no quiere compromiso, porque no quiere responsabilidades. Y quizá podía haber dicho, él se lo buscó por haber caminado por este camino riesgoso, quizá en horas de la noche, quizá no sabemos, y pasa de largo. Pasa un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Aquellos cercanos al sacerdote, aquellos que servían en la iglesia, también eran hombres de Dios. Y también ve a ese hombre y no quiere responsabilidad, pasa de largo. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo nosotros con nuestros hermanos que tienen problemas, que tienen dificultades? ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos y hemos pasado por un lado? Yo, Padre Martín, quizá muchas veces. Y nos dice Jesús que presenta otra imagen, la imagen de un samaritano, la imagen de un samaritano, que ese samaritano estaba etiquetado como pecador y como pagano. ¿Sí? Pero Dios quiere que en esa miseria de ese hombre se engrandezca su obra. Y por eso nos dice que ese hombre pagano, ese hombre pecador, fue el único que tuvo misericordia. Misericordia. Dice, curó sus heridas él. Lo puso en su cabalgadura. Se fue caminando.
Lo llevó a un lugar seguro y lo cuidó. Y le dijo al dueño del mesón, tengo que irme, pero te dejo esto para que lo sigas atendiendo hasta que se recupere. Si gastas algo de más, te lo pagaré a mi regreso. Ese hombre tuvo misericordia. La misericordia, como se los dije hace un momento, no es un elemento opcional, mucho menos superficial. La vida del cristiano tiene que tener esta actitud en la que se tiene que percibir en cada uno de nosotros la realidad y la empatía hacia los demás. Tenemos que tener esa empatía hacia los demás, hacia ese hermano que está sufriendo. Por eso, hoy este evangelio llama un poquito la atención cuando Jesús quiere poner de una manera muy especial el ejemplo de un hombre que quizá es pecador, pero que ahí se manifiesta Dios, ahí se manifiesta Dios. No se manifiesta en el sacerdote ni en el levita, que son personas realmente religiosas, sino se manifiesta en este hombre pecador, en un samaritano, en alguien que además de no ser miembro de ese pueblo elegido, era considerado una especie de hereje, de alejado, de despreciado. Pero fue el único que tuvo compasión. Ojalá que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y ver en el hermano que está en el hospital, en el hermano que no tiene que comer, en el hermano que quizá nos ha hecho daño, en esos hermanos en los que ahí se ve el rostro misericordioso de Jesús, tenemos que empezar a actuar. Estuve enfermo, encarcelado y no me visitaste. Estaba desnudo, con hambre y no me asististe. Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando no lo hiciste con ese pequeño que tenías a tu lado, no lo hiciste conmigo. Y ustedes que lo hicieron, pasen a formar parte del reino de los cielos. Hoy el Señor nos invita a tener esa empatía con los más necesitados. Seamos misericordiosos, nos pide hoy el Señor. Seamos compasivos, que debemos hacer esas prácticas y que esas prácticas nos ayuden a nosotros a tener un encuentro con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia.